Conceptos, estadística y diseño de experimentos. Estadística es una ciencia aplicada a cualquier rama del saber humano y se encarga de los métodos y procedimientos para recopilar, ordenar y clasificar y representar una información llamada muestra, con el fin de inferir acerca del comportamiento de la población respectiva. La estadística se divide en dos tipos: estadística descriptiva, que comprende técnicas, y estadística inferencial, que predice. La estadística descriptiva recolecta, organiza, resume y presenta los datos en forma informativa. La inferencial efectúa estimaciones, hipótesis y predicciones. Población. La población es un conjunto de observaciones que poseen una característica en común, la cual se desea estudiar y representa la totalidad de elementos de un determinado estudio. La población se puede clasificar en población finita e infinita. Muestra. La muestra es un subconjunto de la población y debe ser representativa o no sesgada. Parámetro. Un parámetro es cualquier característica de la población que sea medible. Por eso representa a la población. Datos. Es la recopilación, registro o anotación de una característica o un valor en particular que toma la variable en estudio. Los datos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Variable. Es una característica que presentan las unidades o datos que componen una población y es lo que se desea estudiar. Según los datos recopilados, las variables se clasifican en variable cualitativa y cuantitativa. Variable cualitativa. Representa datos que indican cualidades o atributos, características, propiedades, entre otros. Variable cuantitativa. Representa datos numéricos que son medibles. Estadística descriptiva. Recolección de datos. Son medios por los cuales se van a obtener los datos. Entre los medios más comunes se encuentra la encuesta. Fuente de datos. Son los registros administrativos que encuentras en artículos, libros, experimentos, de donde se obtendrán los datos a estudiar. Media. Es el resultado producido al sumar todos los datos obtenidos en la muestra y dividirlos por el número total de datos. Mediana. Es el punto medio de los valores de una serie de datos después de haber sido ordenados de acuerdo a su magnitud. Moda. La moda es el valor o número que ocurre con más frecuencia. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, describen el grado de dispersión de los datos, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están alejadas del promedio. Rango. El rango es la medida de dispersión más simple y sencilla y consiste en obtener la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de los datos de una distribución estadística. Desviación media. La desviación media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética, dividido entre el número de observaciones en la muestra. Varianza. Es una medida de dispersión y se utiliza para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas en determinadas variables. Probabilidad se divide en dos enfoques. Enfoque clásico, que parte del supuesto de que los resultados de un experimento son igualmente posibles. 2. Enfoque empírico, que se basa en el número de veces que ocurre el evento como proporción del número de intentos conocidos. Experimento. Es todo proceso de observación o ejecución de un fenómeno cuyo propósito es obtener observaciones sobre algún estudio de interés. Espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento y este puede ser finito o infinito. Evento suceso. El resultado de uno o más de los posibles resultados de hacer algo. Técnicas de conteo. Se les denomina técnicas de conteo a las permutaciones, combinaciones y diagrama de árbol, las cuales nos permiten encontrar el número total de resultados posibles en un experimento. Diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una gráfica útil para organizar cálculos que implican varias etapas.
Permutación. Son los arreglos diferentes que se pueden hacer con los elementos de un grupo. En estos arreglos se deben considerar el orden de los elementos incluidos. Combinación. Son los arreglos diferentes que se pueden hacer con los elementos de un grupo. En estos arreglos, el orden de los elementos incluidos no es importante. Axioma de probabilidad. Una definición de probabilidad requiere de precisar ciertas leyes de axiomas que deben cumplir una función de probabilidad. Teoría de conjuntos. Mide la posibilidad de que dos o más eventos sucedan al mismo tiempo y su característica esencial es de que deben estar bien definidos, es decir, determinar que dado un objeto, un elemento particular, pertenece o no al conjunto. Teoría de Bayes. La teoría de Bayes, dentro de la teoría probabilística, proporciona la distribución de probabilidad condicional de un evento A, dado otro evento B. Es decir, así sea A sub 1, A sub 2 o A sub n números, es un conjunto completo de sucesos incompatibles entre sí. Probabilidad condicional. La probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que también sucede otro evento B. Estimación de parámetros. Un parámetro es un valor de resumen para una población o proceso. Por lo tanto, la estimación de los parámetros consiste en analizar los resultados de una muestra con el objetivo de predecir el valor que corresponde al parámetro poblacional. Estimación. La estimación es un valor estadístico observado de un parámetro. Existen dos tipos de estimación concernientes a una población: estimación puntual y estimación por intervalos. Estimadores puntuales de uso frecuente. Los estimadores puntuales que se utilizan más son de la media, de la proporción, de la diferencia entre dos medias poblacionales, de la diferencia entre proporciones poblacionales, varianza y desviación estándar. La propiedad de los estimadores. Un buen estimador debe satisfacer los 4 criterios o cualidades, los cuales son insesgado, eficiente, consistente y suficiente. Sin embargo, en la práctica uno tendrá más peso que los otros. Estimación puntual. Es un solo número que se utiliza para estimar un parámetro desconocido de una población. Estimación puntual de la media. La media es un estimador centrado y consistente de la media poblacional. El resultado es válido sin importar la distribución de probabilidad de la población de interés. Estimación puntual de la proporción. La población es dividida en subconjuntos en función de alguna característica determinada, de forma que la proporción de la población que posee las características es P y la que no la posee es igual a 1-P. Estimación por intervalo de la media de la población. Es un intervalo de confianza basado en una muestra mayor o igual a 30 para la media poblacional. Estimación por intervalo de una proporción de la población. Consiste en estimar un porcentaje, o sea, una proporción correspondiente a la población que posee determinada característica. Distribución muestral. Considera todas las muestras posibles que pueden tomar la población, es decir, su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene dada una sola muestra de acercarse a un parámetro de la población. Distribución muestral de la media. Es la distribución de medias muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtiene de la misma población. Distribución muestral de la proporción. Es la distribución de proporciones donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtiene de la misma población. Distribución muestral de la diferencia de medias. Es una prueba de las diferencias entre varias muestras poblacionales. La hipótesis nula. En toda investigación en la que tenemos uno o más grupos se plantea una hipótesis. La hipótesis nula, H sub 0, es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos estudiados.
Hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa H1 es aquella donde aparecen variables independientes distintas de la primera que se formuló. Error tipo 1 y tipo 2. Se presentan cuando se comete un error al rechazar o aceptar una hipótesis. Existen dos tipos de errores: error tipo 1, también llamado alfa, y error tipo 2, también llamado beta. Pruebas de hipótesis. Consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas y de acuerdo al resultado obtenido en el contraste, se toma la decisión acerca de aceptar o rechazar una hipótesis. De la media. Se aplica cuando la varianza poblacional es conocida y el tamaño de la muestra es grande o se sabe que la población sigue o tiene una distribución normal. De la proporción. Se trata de efectuar una prueba de hipótesis acerca de la proporción P de elementos con cierta característica en una población. De la varianza. La varianza, como medida de dispersión, ofrece una mejor visión de la dispersión de los datos. Es por ello que cuando se desea probar una hipótesis acerca de la varianza, se puede utilizar las medidas estadísticas con las que se construyó el intervalo de confianza. Esto se realiza por medio de la distribución de Ji cuadrada. Diseño experimental. El diseño experimental proporciona una cantidad máxima de información pertinente al problema bajo investigación. Y es importante que el diseño o plan sean tan simples como sea posible. Es decir, debe ser eficiente tanto en lo estadístico como en lo económico. Y así concluye la presentación.